va a estar en torno a la Profe, cuestión de... perdón que te interrumpa, pero no empieces a hacer la presentación justo cuando cuando apretas el botón de grabar, porque carga un toquecito y te corta el saludo. Bueno, corte, 3, 2, 1. Buen día, ¿cómo va? Tenemos hoy una clase bastante rara en el sentido siempre es algo bueno para mí. Tengo la tendencia a ver las cosas positivas, así que raro me refiero porque es algo nuevo que empieza a aparecer en la historia, que es esta palabra que yo anoté aquí. Está en inverso, pero se dice imperio. ¿Alguna vez escucharon hablar de un imperio? Si alguien me habla de Star Wars, tiene un 10 ya de concepto, pero me refiero a otra cuestión más real, ¿no? Del Hollywood, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon esa palabra imperio? Sí, creo que lo vi en un nombre de un restaurante. A ver, imperio. A mí imperio me suena tipo como, por ejemplo, el imperio de... A ver, el imperio de Irlanda, por ejemplo. O no sé, el imperio El azteca. imperio de Irlanda sería como, claro, algo así. Por ejemplo, un grupo de personas que adelante tienen a otra persona. Sería el rey, algo así. Un imperio de personas que una persona lo maneja. Ah, bien. Bueno, hay una definición ahí medio agarrada con dos broches en medio de un huracán, dando vuelta. Va bastante bien. Estoy mirando porque las palomas están tomando un atrevimiento de entrar al aula. O sea, salgan de acá, déjenme, el aula es mío. El colegio es suyo, el aula es mío. Pero, a ver, la definición bien técnica de imperio ahora la buscaremos en internet para entenderlo, pero vagamente, vamos a decirlo como venía Tomás diciendo, es una persona controlando una gran porción de territorio. Dentro de ese territorio que administra, lo que tiene es que hay diferentes componentes, por decirlo de algún modo, que él va controlando. Es decir, dentro de un imperio puede haber varias, en este caso de historia que estamos estudiando, varias ciudades-estado, ¿sí? En la actualidad serían varias naciones o países albergados por eso, ¿sí? Ahora vamos a poner aquí, vamos a poner imperio, que no me salga la pizzería porque, amén de que es rica, sería el imperio por la calle Corrientes, pero vamos a ver. Sí, no sé qué es, está acá. Tú sabrás lo que es, después me lo explicarás, pero como alguien puso ese fondo de pantalla. Dice, organización política de un Estado que extiende su dominio a otros pueblos y que en general tiene el poder centrado en un emperador. O sea, rey es cuando es de una ciudad-estado, de un territorio chiquito. Como decía Tomás, que dijo un rey o algo. Cuando uno ya gobierna un territorio grande, se le dice imperio. ¿Sí? Ahora dice acá, miren acá abajo, un imperio es, en los términos más rigurosos, un Estado multirreligioso, multicultural, multiétnico, que consigue al menos parte de su territorio por conquista de anexión y que además mantiene una expansión constante mientras no haya presiones externas o internas de tipo económico, político o militar. ¿Sí? La última que agrega acá, por ejemplo, dice conjunto de los territorios que constituyen esta organización. ¿Sí? O sea, como vemos es, imaginémonos la Argentina, ¿sí? Ahora hagamos de cuenta que cada provincia que nosotros conocemos, incluyendo, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuera una ciudad-estado, ¿sí? Son por ahí territorios muy grandes, pero imaginemos, si lo seguimos achicando, imagínense que dentro de la capital federal, cada comuna fuera una ciudad-estado. O sea, cada uno de ustedes vive en una ciudad-estado diferente. Y como estudiamos las veces pasadas, veíamos que cada ciudad-estado puede producir determinadas cuestiones y por ahí otras ciudades-estado no. Entonces empieza el intercambio comercial. Y como mencionábamos antes, estaban una palabra nueva que nos aparecía en el horizonte de acá de historia, estaba el lugal. Ahora lo escribo acá.
Vamos, teníamos dos nuevas apariciones. Teníamos el Lugal, que pasaba a ser el rey, abreviada, digamos, su definición, y el Ensi, que era el sacerdote. Ambos tenían un funcionario que los ayudaba, ¿sí? Que era el escriba. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el imperio? Este rey, digamos, ve que, por ejemplo, es como decir, la ciudad-estado de Villa Crespo ve que en la Chacarita hay más plazas. Entonces, por una cuestión de esparcimiento de su población, arma el ejército y decide expandirse sobre Chacarita, no en términos, digamos, pacíficos, ¿sí? Las expansiones pueden ocurrir, ¿sí? Mediante vía pacífica o vía militar. Más cuando estemos con los persas lo vamos a notar. Los persas tenían si alguien vio la película 300 al inicio, el emisario persa llega a Esparta y le dice al rey espartano Leónidas, como le dice, ¿qué querés por acá? ¿Qué andas buscando? Y el emisario persa, con cabezas de reyes colgando en el caballo, le dice, quiero tierra y agua. Tierra y agua son dos cosas muy importantes para un ejército. Tierra para descansar el ejército, los soldados, agua para los caballos. O sea, no le estaba pidiendo algo sencillo de dar en esa época, que es justamente lo más poderoso que puede tener un Estado, ¿no? Tierra y agua. Estamos hablando de sociedades que aprenden al uso del manejo del agua, el uso de la tierra y cómo producir alimentos y sobrevivir, y generar excedente, y bueno, ¿y este viene a pedirme esto? Bueno, y después la película que está muy buena, a mi criterio. No tienen por qué coincidir. En este caso, digamos, lo que empieza a ocurrir, por ejemplo, Villa Crespo se expande sobre Chacarita. Nos empieza a mirar a Nicolás Avellaneda con recelo, porque estamos en el barrio de Palermo, que es el tapetito de Moyásica de los países, y dice, quiero también esparcirme en los bares de Villa Crespo, de Palermo. Pero resulta que Palermo tiene más ejército. Puede ocurrir que lo derrotamos a ese tercer estado de Villa Crespo y anexionamos todo ese territorio. Pero imagínense que sigue esa expansión de Palermo por toda la capital federal y toda la capital federal pasa a ser la ciudad-estado de Palermo. Alguna inmobiliaria la querría eso, pero esa es otra historia. Ahora la cuestión en torno a eso es lo siguiente. Cada barrio o ciudad-estado tiene su idiosincrasia, digamos, como dice esto, su religión por ahí, sus costumbres, sus prácticas diarias, su comercio. Entonces, este primer emperador que aparezca tiene dos modos de poder hacer las cosas. No vamos a decir el bien o el mal, ¿sí? Muy reduccionista, eso es como decir, bueno, está esta opción, esta opción. La opción sería como decir, podés respetar a los pueblos conquistados y que sigan desarrollando su vida cotidiana y decir, ok, vos tenés tu vida cotidiana, desarrollala, pero me pagás tributo a mí. ¿Sí? O, por otro lado, de decirle, no me interesa, o este es tu Dios, sí, bueno, al lado voy a poner el mío y también tenés que pagarle tributo. Y podés generar esas rispideces, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, en términos futboleros, ya que estamos cerca de Villa Crespo, es como ir a la cancha de Atlanta y decir, bueno, de ahora en más, esta remera de Chacarita va a estar colgada acá en la pared del estadio porque los conquistamos. Nadie. Eso va a generar. 1, si ven a esa persona la prenden fuego. 2, la camiseta no existe más en los primeros 5 minutos de la cancha. Corta. Sí, entiendo eso. Ahora, imagínate en un imperio. Más le prende fuego el dios, digamos, del fútbol, Chacarita. Chacarita va a volver y te va a castigar a toda la población. No va a decir, bueno, ¿quién fue el responsable?
Van a decir, bueno, agarra a todos los hombres de determinada edad que puedan haber estado o no involucrados en esto, formarlos en fila y vamos a castigarlos. Es la típica, si muere uno, mueren todos, listo. Sí, el problema es que si mueren todos, después, ¿cómo se reproduce la sociedad? ¿Cierto? Pero bueno, al enemigo no parece importarle mucho eso, porque si no buscarían el culpable en sí. Totalmente. Bien. A ver, ahora voy a pasar a lo que es el libro. Sí, un segundo, lo tengo aquí. Para poder empezar a hablar del primer imperio. Bueno, ahí. Imperios lo vimos. Los primeros imperios. Dice, a partir del año 2300. Perdón, Has, te pongo silencio un segundo. Perdón. No, está bien. A ver. Sí, silenciar. Check. Ya lo he hecho eso. Bien. No pasa nada con el ruido alrededor, pero es como que trato de leer y se complica. A partir del 2300 a.C., en el espacio mesopotámico se sucedieron 3 procesos de unificación territorial con diferentes características y periodos de duración. El imperio de Akkad, la dinastía Ur y Babilonia. ¿Sí? O sea, va a haber 3 momentos diferentes, pero ocurriendo casi en la misma etapa temporal. Serán imperios que por ahí duren un periodo corto, ¿sí? No imaginen que duran 800 años, 500. Estamos hablando de por ahí están durando como máximo 400 años, ¿sí? Puedo equivocarme, no recuerdo fechas. Para mí la historia no es recordar fechas exactas, rigurosas, entonces, sino decir, bueno, sabemos que este imperio ocupó este espacio en este tiempo. Lo interesante es ver qué ocurre, digamos, en cada momento. Sí, miren, vamos a ponerlo acá. Imperio, ya lo tenemos. Imperio. Lo interesante va a ser ver, obviamente, toda la parte de fotos, de imágenes. No porque solo me gusten las fotos, sino para poder ver, por ejemplo, esto. Ubicarlo más o menos en el espacio. Acá tenemos todo lo que yo llamo el Imperio de Akkad, según Wikipedia. Pero vamos a empezar a buscar mejores imágenes. Acá está la ciudad de Mari, Tumi, el imperio de Akkad, ¿ven? Son las victorias de Sargón, que va, esos lugares, son conquistas ciudades, ¿sí? Sargón va a ser el rey de los acadios que lleve adelante esta expansión territorial. Pero, a ver, vamos a ver. Bien, como verán, digamos, la particularidad que se nota acá en esta imagen es el Imperio Acadio es el primero en unificar Baja Mesopotamia y Alta Mesopotamia. ¿Sí? O sea, es el primero en decir, vale, todo este territorio, yo tengo esto, ellos tienen eso, bueno, vamos a unificarlo. Es el primero en lograr ese proceso. Antes recuerden que había estas ciudades-estados que estaban separadas, miren, Nippur, Huma, Larsa, Uruk-Ur, y por acá está Lagash, acá. ¿Sí? Todas eran ciudades-estados de los sumerios, que eran ciudades-estados independientes, con una cultura en común, pero que cada tanto podían pelear entre ellos. Es lo más parecido, por ejemplo, un cordobés peleándose con un bonaerense o un porteño peleándose con todos, porque se creen los mejores de la faz de la Argentina. Tenemos cosas buenas, pero che, no inflemos el pecho. Sí, siempre. O un salteño peleándose con un jujeño. Bueno, de repente vino uno de afuera y dijo, ¡fa! Esto se llama Argentina, carajo, y lo unificó todo. Ahora vamos a ver quién es este primero que aparece. O sea, los constantes conflictos entre las ciudades sumerias facilitaron la expansión de los acadios. El rey Sargón fue el primero en la historia de la región mesopotámica en someter a un control político único un territorio enorme y muy distinto en su demografía, lengua y cultura. ¿Sí?
Ahí es algo interesante que nos dice. Lo primero es, en la Mesopotamia, ¿sí? No sabemos, porque es el espacio territorial que estamos estudiando. Me tomaré el trabajo durante el año de ir haciendo, ponerle una línea de tiempo y un mapa mundial, ver cómo van apareciendo diferentes momentos a lo largo del globo, y decir, bueno, mientras los acadios, por ejemplo, están unificando acá, ¿qué está ocurriendo en China? ¿Qué está ocurriendo en Europa? ¿En África? A ver cómo va surgiendo todo esto en diferentes espacios geográficos, ¿sí? En el año 2300 a.C., en América todavía estamos, creo que recién empezando en la etapa, no me jugaría a decir bien si estamos por la parte paleolítica, saliendo y empezando el neolítico, ¿sí? Pero estamos en un proceso de aprendizaje todavía. Recuerden que estamos hablando de, después de todas esas migraciones, elijan la que quieran, por el estrecho de Bering, navegando por la Antártida y llegando por Tierra del Fuego, porque se han encontrado pisadas de hombres por el sur de Chile y la Patagonia. Entonces, si estas pisadas son de determinada época, ¿cómo es que llegaron acá? Hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Está bien, llegaron. La cuestión es, no es solo llegar, sino después decir, bueno, que esa población que llegó logre asentarse en un territorio, digamos, dominar la agricultura, domesticar a los animales y desarrollarse. Porque si no es como, llegó de mochilero por el sur de la Patagonia o de Chile, empezó a subir y se fue para Bolivia o Perú y ahí empezó la cuestión. Sí, es muy distinto, es como pasó de largo, ¿sí? Pero lo interesante de acá es esto, justamente. Un imperio lo que hace es unifica, ¿sí? Voy para ahí, ahora vuelvo. La palabra unifica es controlar, ¿sí? Lo ponen entre comillas. Al hablar de que unifica, estamos hablando de que, ¿cómo se unifica? Y esto lamentablemente es mediante guerra, ¿sí? No hay otra opción. Unifica toda la... ¿Sí? Sargón primero de Acarios. Bien. Acá. Este proceso fue fundamental la acción militar, lo que hizo que se produjeran cambios en la figura del rey, que adquirió el título de fuerte, vencedor y quien no tiene igual ni rival. Toma, presentate, decís, hola, ¿qué tal? Por ejemplo, soy Benjamín, fuerte, vencedor, quien no tiene igual ni rival. ¡Wow! ¡Qué título! Es como, hola, ¿qué tal? Soy médico y trabajé en la época del COVID. Listo, no hay más que decir. Mi respeto para los médicos y todas las personas que trabajan en esta época exponiéndose continuamente, ¿sí? Debido a la amplia extensión de territorio que llegaba hasta Elam, el norte de Siria, el Mediterráneo, el gobierno de las ciudades estaba a cargo de los Ensi. Aparece una nueva figura, que dependía del rey de Akkad, pero mantenía cierta autonomía. Vamos a ver el mapa de acá abajo, ¿sí? Vean, es como el que vimos recién, pero obviamente como la digitalización es buena, se ve mejor. Acá se observa la ciudad de Akkad, ¿sí? O sea, todo este territorio del sur era de los sumerios, ¿sí? Toda esa parte estaba, no en conflicto, pero digamos eran ciudades-estados independientes que podían estar enemistadas, no negociaban entre ellos. Entonces, como diría un libro de la literatura clásica argentina, Martín Fierro, si dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera, en los tiempos que sean, porque si no, se los devoran de afuera. El señor Sargón I de acá era el de afuera. Como ninguno de estos sumerios estaba unido, ¿sí? como ciudades-estado, entonces es el momento ideal para avanzar sobre, digamos, ese territorio. Lo más parecido que tenemos, por ejemplo, en la historia argentina sería la etapa de la Confederación Argentina, en
1850, para poner más exactamente, ¿sí? Cada provincia argentina era, digamos, tenía sus propias leyes, sus propios impuestos, etcétera, pero respondían para la Confederación Argentina, ¿sí? Pero eran como muy independientes, no había nada unificado, o sea, en una provincia de la otra podía haber impuestos diferentes, leyes diferentes, ¿sí? Y obviamente autoridades diferentes. Pero cuando un enemigo externo trató de invadir, digamos, la Argentina, toda la Argentina en ese momento delegaba el poder en Juan Manuel de Rosas, un muchacho que estaba en el billete de 20 pesos, y su hija estaba también ahí, le delegaron el poder de defender la soberanía, digamos, de la Confederación, y batalló contra las potencias imperiales de Francia e Inglaterra, una vuelta obligado, y a lo largo del río Paraná, que recorre gran porción del territorio argentino, hasta el norte, en lo que es la Formosa y el actual Paraguay. ¿Sí? O sea, si Argentina en ese momento hubiera estado dividida, dividida en serio, y no apoyándose, digamos, por un enemigo común, hubiera sido lo más parecido a lo que hizo Sargón. Hubiera entrado y pasado como quería. ¿Sí? En este caso no ocurrió eso. Esperen que voy a anotar acá esta cuestión. Tenemos al emperador, que delega el poder en el ensi. El ensi sería como el gobernador, ¿sí? Porque imagínense, hoy por hoy, hablando de Argentina, por ejemplo, sí, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, la red social que quieran, que es un manejo inmediato de la comunicación. ¿A qué estoy hablando de esto? ¿Sí? Como, no es para comparar, ¿sí? Pero es como para decir, todo este territorio que estamos viendo acá, la comunicación depende de un emisario que se mande de una ciudad a otra para informar lo que está ocurriendo. Pero ese tiempo de ida, para informar, nos estamos muriendo de hambre, manden comida. Está tardando mucho, porque ahora decís, bueno, ok, mandemos lo que tengamos. Para cuando lleguemos ya habrá muerto población y eso no va a generar una buena relación entre el pueblo gobernado por el ensi y el emperador, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es, se delega cierto poder, como dice acá el texto, en estas personas que están en el lugar, ¿sí? Ahora, digamos, le da cierta, entre comillas, autonomía al ensi del lugar, pero tiene que reportar con el emperador. Algo que solía ocurrir era si el ensi tomaba alguna decisión contraria a los intereses del emperador, imagínense qué podría pasar, ¿sí? Después de anotar el título ese fuerte vencedor y que no tiene igual ni rival. ¿Cómo? Imagínense eso puesto en su título del colegio Avellaneda cuando egresen en 5 años. Aquí está la más inteligente que nunca se llevó materias y que tiene promedio 10. Vamos a traer ese título en las empresas cuando quieras conseguir trabajo o para colgarlo en tu pared y trabajes para vos mismo. Las opciones son abiertas. Los acadios comerciaban entre ciudades muy lejanas, incluso ciudades fuera del imperio, de las que obtenían piedra, metales, madera y materias primas para talleres artesanales. En cuanto a la religión, se incorporaron los dioses locales, aunque predominó el culto a la diosa de Akkad, Ishtar, y al dios Nippur. Antes de caer el imperio, el rey Sargón también se proclamó dios y se sumó al panteón local. Acá es lo primer dato interesante que puede aparecer, digamos, de la antigüedad, ¿sí? Que es lo siguiente. ¿Sí? Una cosa es que te digas, soy el vencedor en batalla, soy el más fuerte guerrero, pero el proceso de Sargón de hacerse Dios, la población no lo tomó para bien. Como, no, para. Tú eres el emperador, nos gobiernas, pero el Dios es ese que está en la estatuita dentro de ese templo que yo voy todos los meses a dejarle mi tributo, o que voy y limpio el templo, o que
construye una parte más. Sí, eso que hablamos la semana pasada, o ayer, no me acuerdo ya, de la Corvea, ¿sí? El trabajo voluntario que se paga entre ellos. O sea, cuando Sargón haga esto, va a generar cierto ruido en la población, como, pará. O, como diría en palabras de Homero Simpson, cuando Sargón muera, si era tan listo, ¿por qué se murió? ¿No? Toma. Los dioses no mueren, son dioses, son eternos. En cambio, un humano es mortal y morirá. Lo que Sargón no sabía todavía es que del otro lado del charco, ¿sí? Tenías a Egipto diciendo, sí, y cuando yo me muera, me tendría que haber dicho, hago como los egipcios, haciendo los otros dioses, y mi hijo se vuelve el dios rey y gobierna. Faltaba cierta vuelta de rosca, me parece, a esos conocimientos sobre dioses y funcionar en ese momento. Yo acá había puesto el mapa, en que nos vamos para Irak, para poder ver, digamos, este territorio bien en términos geográficos, que ya lo estuvimos viendo, pero siempre me gusta posicionarnos bien para ver toda esta cuestión. Dicho sea de paso, acá, si no, acá tengo de nuevo nuestra puerta de la ciudad de Babilonia, ¿sí? De nuevo, siempre voy a remitirme a este museo para poder ver esta magnificencia arquitectónica, ¿sí? Hoy no podemos hacer, viene una pared sin agarrar humedad y estos tipos hacían estas bellezas. Pero bueno, vamos al siguiente. Acá, ¿sí? Ahora después lo coloco ahí, no se preocupen, ¿sí? Luego de casi 2 siglos, la dinastía de acá fue desplazada por los Uti, un pueblo de los montes Sagros, que eran llamados bárbaros por los mesopotámicos. Bien, vamos al mapa para poder entender a qué estamos hablando. Obviamente primero, vista satelital. Dale, conéctate. Bueno, gracias Google por este momento. Vamos acá. Para entender dónde están los montes Sagros, es una cadena montañosa que recorre toda esta zona de aquí, desde más o menos del oeste, suroeste de Irán, suben por acá, para este lado. ¿Sí? Es una cadena montañosa que divide el territorio de Irán, ¿sí? Del territorio de Bagdad, digamos de Irak, actualmente. ¿Sí? El territorio que estamos estudiando en cuestión, un poquito de zoom, sería toda la zona sur de acá de Irak, ¿sí? Y toda la zona de aquí del centro de Irak. Todo ese es el territorio, sigue hasta acá, hasta el norte, hasta lo que es la actual Siria, porque conquista, digamos, hasta más o menos por acá. Si comparamos imágenes, llegó hasta la ciudad de Alepo. Vamos para acá de nuevo, creo que Alepo se encuentra por acá, ¿sí? Entonces, desde aquí es donde ha conquistado el rey Sargón I, que cuando intentó ser Dios, no le funcionó. A ver, acá Sword Club, no, un club no me interesa. A ver si aparece algo. No aparece, porque es algo tan viejo que ya le han construido algo encima, ¿sí? O no quedó registro. Pero acá, miren, está al lado del río Tigris, al norte de Babilonia. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos para acá. ¿Por qué me juego que debe estar por esta zona? A ver. Ahora sí, vamos a poner Babilonia. Jardines colgantes de Babilonia. En donde era la ciudad de Babilonia. Deben estar los restos. Sí, ahí están. Esta era la parte de la ciudad de Babilonia.
y era una de las 7 antiguas maravillas del mundo. Ahora después vemos en fotos, si me permite ingresar ahí, pero yo era como querer ubicar acá para poder ir después hacia el... De hecho está la Torre de Babel, que es mítica, ¿sí? Una construcción mítica, y ahí dicen que se originaron los lenguajes. ¿Sí? Esta foto que aparece es cada piso corresponde a un tipo de lengua. El pueblo antiguo que estaba en Babilonia trató de, con esta torre, alcanzar el cielo para llegar a Dios. El Dios antiguo, digamos, que aparece en el Antiguo Testamento, dijo no, ¡pum!, prendió fuego, y como cada piso tiene una diferente altura, prendió fuego de modo diferente, quemándoles nada más la lengua a las personas de ese lugar, y de ese modo se explica por qué hay algunos que hablan de un modo y otros de otro. ¿Qué modo de explicar el lenguaje? ¿Sí? Desde la versión, las versiones de textos, por ejemplo, ¿sí? O textos religiosos. Bien, tenemos Babilonia ahí, entonces subimos para acá. Debería estar acá al norte, acá está el Éufrates, entonces de este lado, Tigris. ¿Sí? Lo que me parece es que donde es la actual Bagdad era la antigua ciudad de Akkad. Ahora vuelvo acá alto. Cuando nos menciona este pueblo de los Guti, acá están los Montes Sagros, ¿ven? ¿Sí? O sea, era un pueblo que vivía al pie de la montaña. ¿Qué es lo que habrá ocurrido? Como de cuestión, digamos, que ocurre con los imperios, parecía normal, es que después del periodo de expansión, de buena época, empieza un periodo interno de fragmentación política, ¿sí? Como diciendo, cada pueblo empieza a ver que, sí, dependemos de él, pero nos mantenemos nosotros. Entonces, ¿seguimos con él o nos vamos? Esa cuestión hace que, ante una invasión externa, por ahí digas, es el momento de decir, no defiendo, pasen, ataquen, llévense todo lo que quieran. ¿Sí? Y con respecto a lo que dice el término de los bárbaros, bárbaros es un término para dar referencia a lo que no es uno. Por ejemplo, si ustedes son todos estudiantes y yo soy docente, yo que tengo la barba crecida, yo sería el bárbaro, porque por ahí no comparto la misma lengua que ustedes o los mismos conocimientos que ustedes. ¿Sí? Como creo que fue ayer que me decían, nosotros ya no usamos Facebook. Y fue como, oh, es verdad. Ustedes ya no son de mi generación que cuando empezó Facebook era, wow, qué loco. Ya por el 2006, 2007, ya ni me acuerdo. O sea, para ustedes es como antes de Cristo, creo. 2006, 2021. Ah, no. Sí, antes de Cristo, porque ustedes nacieron en el 2008. Wow, Facebook tiene Yo más soy años. de diferencia, 2007. Ah, no, igual, debe haber más de uno en 2007. Sí, pero me quedo pensando en eso. Facebook tiene más años que ustedes. Bueno, en mi caso sería como decir Ford tiene más años que yo. Voy a comparar algo muy lejano. Pero bueno, en fin. Ahora vamos a ver esto un segundito, que es una de las maravillas antiguas de esta zona. Había 7 maravillas antiguas: el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia. Ahora veremos otra imagen. ¿Sí? Esto es un leoncito que le cortaron la cabeza, que es el mismo que está acá. ¿Sí? Esperen que yo sé que está por acá. A ver, voy a irme para acá. Creo que era en esta sala. Vale, Google, ayúdame. En esa estatua sin cabeza me acordé de que una vez, en no me acuerdo en qué lugar, habían instalado una estatua de Carlos Gardel y bueno, se fueron robando las partes de esa estatua. 2 veces porque la volvieron a reconstruir y se la robaron. En un momento se la robaron completa y en un momento solo le robaron la cabeza, un brazo y una pierna, creo. Sí, está en la zona del abasto. ¿Para Yo qué la vi querés también. una cabeza de Carlos Gardel? En realidad no la cabeza en sí para ponerla en la mesita de luz, sino lo que querían las personas, porque pensaban que las estatuas antiguamente se hacían de bronce. El bronce es un material muy caro, ¿sí? Que se puede vender. Entonces, vamos a venderlo. Iban y le cortaban la cabeza. ¿Sí? Y acá tenemos todo esto que fueron traídos por estas personas al Museo de Berlín. ¿Sí?
Son restos de muros, acá se ve un guerrero, me parece, con un arco y flecha, acá con un escudo, ¿sí? Pero no estoy encontrando el león que quería. Ya lo voy a encontrar en algún momento, salvo que esté enfrente. A ver. No, acá un altar. ¿Sí? Pero bueno, después me iré para allá y seguiremos viendo. Pero, a ver, la cuestión acá importante es esto que les estaba mostrando. O sea, acá tenemos esta imagen, que es una reconstrucción porque la original se la llevaron. Actualmente todavía hay litigios internacionales como si devuélvanos esto que es nuestro. La cuestión es que Irak también tuvo un par de guerras. De hecho, estuvo el ejército ISIS y en Siria ocurrió cosas atroces en términos arqueológicos, que el ejército de ISIS encontraba algún templo de algún dios babilónico de hace 2300 años antes de Cristo, más o menos, decía, este templo es pagano, no respeta a Mahoma, ¡pum!, lo volaban por los aires. Y decís, flaco, a ver si entendemos. Mahoma es del año 400 de nuestra era. Esto es de hace 2300 años antes de Cristo. O sea, Mahoma no estaba ni en los planes de nadie. O sea, de ningún tatarabuelo de Mahoma. Lo mismo que con cualquier otro dios actual, elijan que quieran. ¿Ven? Esta reconstrucción de la puerta, y tenemos nosotros la otra, la original acá. Vamos a volver por aquí. No, me pasé. Pero bueno, sigamos jugando con esto que está bueno. Bueno, lo bueno es de irme dejando los links acá. En un mail me los voy autoenviando, pues es decir, si me pasa de que me pierdo, de nuevo y vuelvo al mismo lugar. El Imperio Hitita. Este era el otro que quería mostrarles, pero de nuevo es lo mismo. ¿Sí? Se ve re tranquilo este emperador, ¿no? Miren, acá en la mano un hacha. Se ve muy bien cómo iba a conquistar a ese pueblo. Era tipo como el señor Burns, les traigo paz. No, ahora les traigo guerra, hambre, sí, básicamente. Les traigo amor. El amor está en forma de hacha. Mira por acá. Sí. Y les daba. ¿Sí? Pero bueno, hoy quería hacer el recorrido, digamos, por este lado. ¿Sí? Acá hay un multiple choice que después lo vamos a ir hablando, ¿sí? Pero no se preocupen, que los voy a exponer. Quería llegar ahí porque después, digamos, ya con la tercera dinastía de Ur y Hammurabi, vienen cosas más interesantes. Esto que les contaba la otra vez de, por ejemplo, la estela de Hammurabi, que la ponían en cada puerta de ingreso a cada ciudad, porque además de ser emperador, lo que dijo, necesitamos un código unificado de toda esta zona, digamos, que estoy gobernando. No puede ser que esta ciudad-estado en la que estoy diga, por ejemplo, los domingos comemos asado. Me voy a otra ciudad-estado queriendo comer asado y de repente me dicen, los domingos acá comemos pasta. Me voy a otra ciudad-estado y me dicen, acá los domingos comemos empanada. Ok. Y te vas a otra y dicen, acá comemos empanada de quinoa. Esto es un quilombo, pongámonos de acuerdo. ¿Sí? O sea, porque yo quiero ir a cada ciudad-estado con algo para llevar para la mesa y de repente me dicen, no, acá no comemos helado, acá comemos alfajores de Tucumán. Ok, agarra alfajores de Tucumán, yo decía, acá no comemos alfajores de Tucumán. Sí, basta. Es estresante este lugar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pongámonos de acuerdo y pongamos, digamos, bien a dónde estamos. Y acá está lo que quería comparar bien. Acá está esta. Y según los jardines colgantes de Babilonia, esta. Esto es una reconstrucción, como pueden ver. ¿Sí? O sea, un unicornio acá. Qué lindos que son. Seres míticos que todos quieren. La reconstrucción de la ciudad de Babilonia. Los jardines colgantes era algo magnífico de la antigüedad, y con esto ya es lo último que vemos. Es genial cuando Google ya te escucha tanto que te dice, ¿vos querés esto? No. ¿Sí? Es lo más parecido a el Zigurat que vimos la otra vuelta, esa pirámide escalonada, pero en cada, digamos, escalón, ¿sí?
le van poniendo todo un jardín, o sea, palmeras, flores, helechos, etcétera, para darle otro color a esto, ¿sí? Pero el tamaño, como pueden ver, es mucho más grande. Eso es, digamos, lo interesante. Está buena esta que dice, así serían los jardines colgantes en la actualidad, porque hoy hay restos arqueológicos, pero lo loco era esta obra hidráulica, digamos, que han logrado de generar tipo como una cascada. Decís, ¿cómo hicieron esto? Ingeniería, ¿sí? O sea, hay un modo de hacer que el agua suba y después caiga. Lo que se llama un torno manual. Imagínense el sacacorchos, pero que cuando vos lo vas activando así, por cada espiral, de la parte de abajo succiona agua y la va llevando para arriba. O sea, un sacacorchos puesto como no dentro de un tubo y que cada espiral del corcho tenga como una palita de madera. Entonces al hacer así vas subiendo el agua y la vas depositando para arriba y después haces que por gravedad precipite, caiga en la dirección que vos quieras. La magnificencia de los jardines colgantes de Babilonia era el tamaño que tenía, o sea, no era como cualquier otro templo, por decirlo de algún modo, u otra pirámide escalonada, sigurat, sino que era mucho más grande. ¿Sí? Vamos a ver la descripción según Don Google, y ya los dejo libres, creo, a ver, son las -5. Sí. Los jardines 7 maravillas del mundo antiguo fueron construidos en el siglo VI a.C. entre el reinado de Nabucodonosor II. Todavía no hemos llegado a la época de esta persona. ¿Qué pasó? Alejandro Magno llegó en el siglo IV. Ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente los jardines fueron destruidos por el rey Ebemero en el 126 a.C. Gracias, Ebemero. ¿Cómo se regaban? En la antigua Babilonia, donde los esclavos trabajaban cargando agua desde el río Éufrates para mantener esta maravilla siempre fresca y exuberante. De pronto en la cima del palacio que salían varios canales de agua que regaban. Ah, mira, esa no me la acordaba. Obviamente, seguro que tenían gente trabajando para eso. Decís, ¿y qué haces? Soy el regador oficial de los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué país actual? Irak. ¿Cuánto miden los jardines colgantes de Babilonia? Del palacio y se elevaban de forma espectacular sobre la llanura del río Éufrates. Ocupaban aproximadamente 1.600 metros cuadrados y alcanzaban una altura de 90 metros. A ver, para que se den una idea, 90 metros es casi una cuadra de distancia, ¿sí? Sería el equivalente a, si tomamos un edificio que tiene un promedio de 3 metros por piso, estás hablando de unos 29 pisos, contando la planta baja, ¿sí? 29 pisos para arriba, y 1.600 metros cuadrados, estás hablando de que sea 400 metros de lado por 400 metros de lado, ¿sí? O sea, 4 cuadras por 4 cuadras, y eso 90 metros para arriba. La base tiene que ser bien ancha, cosa de que puedas ir haciendo estas terrazas hacia arriba cada vez más chicas, y pueda de ese modo, pues, caer el agua. Ahora, qué trabajito, ¿no? Todos los días ir a buscar agua al río, subir 90 metros, y ya, bajar, subir 90 metros. Qué trabajo, qué trabajo. Pero qué hermoso. Lástima que ese rey Ebemero fue el que lo destruyó. Bien, con esto, digamos, por hoy doy por terminado. Esperen que pauso la grabación. Así ya no queda nada más por decir. 3, 2, 1...